días. Después de múltiples problemas, empezando por el proyector, después con la transmisión, después, híjole. Bueno, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestro estudio. Señor, te queremos agradecer porque tenemos el don de tu palabra para poder aprender de ti. Gracias, Señor, porque ella nos enseña a relacionarnos contigo, a conocerte y a saber exactamente lo que tú esperas de nosotros y lo que nosotros podemos esperar de ti. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios personal, un Dios real. Y te pedimos, Señor, porque tú bendigas este tiempo del estudio para que tu Santo Espíritu haga prosperar tu palabra en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, lo ponemos en tus manos y te damos gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos y por él te damos las gracias. Amén. Amén, amén. Muy bien. Ay, déjenme, me calmo un poquito porque me empezó a dar el estrés, pero ya. No me vaya a dar el patatús y después, ¿qué haces? Pues ahí le sigues, ¿no, Memo? O sea, sin problema. No, déjame ver, hacerlo así. Bien, vamos a continuar con el estudio que estamos viendo. Ya esta es la cuarta parte y creo que yo me voy a aventar todavía otras 2 partes al menos, porque pues el tema de liderazgo es largo, pero es oportuno que lo veamos, porque si hay algún problema actualmente en las iglesias, es precisamente de liderazgo. Tenemos que reconocer que el mundo está en una crisis de líderes. O sea, cada vez hay más líderes autoritarios en los países, cada vez en las empresas, la fuerza del autoritarismo se manifiesta. Y la iglesia es una organización que está conformada por personas y no está libre de la influencia del mundo. Hay que evitarlo, pero cuando la iglesia no está teniendo una comunión plena con el Señor, no puede dejar de contaminarse, como lo vimos en el pasaje que tenemos como principal, que dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando el liderazgo no está bien con Dios, esto puede pasar con el liderazgo. Que empiecen a hablar cosas pervertidas, lejos de la doctrina, de la sana doctrina que viene en la Escritura, y entonces desviar a los discípulos, a aquellos que quieren servir al Señor, o a los crédulos, ¿verdad?, que están en la congregación porque les gusta, simpatizan con el Evangelio, pero no han vivido el Evangelio. Entonces, por eso es importante el tema del liderazgo. ¿Sí? Vamos a acabar de leer. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es la clave para mantener una iglesia sana y un liderazgo sano. Es la dependencia de Dios y su palabra. Dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y pues ya, habiendo dicho eso, vamos a continuar. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto la necesidad de liderazgo, hemos visto las clases de liderazgo, no los tipos de liderazgo, sino las clases. ¿Qué clases son estas? Ancianos y diáconos. ¿Sí? Y después vimos, déjenme ver mi acordeón, las distinciones entre don y oficio, que a veces eso nos confunde y estamos exigiendo la función del oficio y
apartándonos del don o al revés. Y después vimos en los ancianos su cuantía, esto es, cuántos ancianos. Y la clase anterior nos pasamos buen rato viendo esa situación. Ahora vamos a ver lo que es su ministerio, ¿sí? Si anciano y obispo se refieren a la misma persona, entonces el trabajo principal de los ancianos consiste en velar sobre la obra de la iglesia en todos sus aspectos. Los ancianos no son responsables solamente de la salud espiritual de la iglesia, mientras que los diáconos se ocupan de los asuntos financieros, como a veces se piensa, ¿sí? Hay iglesias en que así funciona, o sea, son los diáconos los que administran la ofrenda y le pagan su sueldo al pastor, ¿verdad? Son los que pagan la renta, ven todos los asuntos financieros, ¿sí? Y el pastor no tiene, puede tener influencia, pero no, su decisión no es relevante. Eso está en los diáconos, ¿no? Así funcionan algunas iglesias. Los ancianos tienen la supervisión de todos los aspectos de la obra. Y cuando decimos todos, es todos. El anciano es responsable delante de Dios, principalmente de todo lo que sucede en la iglesia. Y delante de la iglesia, porque tiene autoridad delegada. Sí, de parte de Dios, pero también de parte de la iglesia. ¿Ok? Notemos que la ofrenda motivada por la sequía en la iglesia primitiva se mandó a los ancianos en Jerusalén para su distribución. Ya hemos leído este pasaje, ¿sí? No se mandó a los diáconos de la iglesia de Jerusalén, se mandó a los ancianos, ¿sí? Porque ellos son los sobrevedores, los que supervisan todo. Así que el bosquejo organizacional básico de la iglesia no es así, ¿ok? Recalco, no es así. Los ancianos que ven los aspectos espirituales y los diáconos que ven los aspectos financieros al mismo nivel, ¿no? Así no es como se ve el patrón en el Nuevo Testamento. Es más bien así. Los ancianos que ven todos los aspectos y los diáconos que ven lo delegado por los ancianos. Si los ancianos deciden dar una parte de la administración financiera a los diáconos, está bien. Es decisión del anciano o los ancianos, ¿sí? Y los diáconos solamente tienen autoridad o injerencia en lo que se les delegue. Y fíjense cómo dice, no se les da, sino se les delega, ¿sí? Tienen que entregar cuentas a los ancianos de su ministerio, ¿sí? Vamos poniéndonos de acuerdo. Pastor es igual a un anciano gobernante. El anciano es un líder en la iglesia y el diácono es un líder servidor. ¿Ok? No es un líder gobernante, es un líder servidor. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 3:10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿De quién está hablando? De los diáconos, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces aquí vemos un detalle que no nombra los otros pasajes. Están los ancianos, están los diáconos por debajo de ellos, y están lo que allá en México mencionábamos como los colaboradores, que son diáconos a prueba. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionaría? ¿Sí? Obviamente, una iglesia está conformada por varones y damas.
¿sí? Los varones son los que califican a los ministerios de gobierno o de liderazgo, ¿sí? En la iglesia, ya vimos que las mujeres es entre las mujeres y los niños. ¿Cómo es, ¿sí?, que se van otorgando tareas a los varones en la congregación? Bueno, hay personas que están dispuestas, que levantan la mano y dicen, yo quiero servir, y comienzan a servir. ¿Cómo comienzan a servir? Pues con lo más básico, ¿verdad? Que es como lo hicieron en la iglesia del Nuevo Testamento, sirviendo a las mesas. Esto es, pues es que nada más tenemos ágapes o servicios de compañerismo cada 6 meses, entonces cada 6 meses sirven. No, o sea, cuando decimos servir a las mesas también está la limpieza del local, está el acomodar las sillas, está lo que en algunas congregaciones les llaman, los que reciben en la puerta, ¿cómo se llama? Ujieres, o acomodadores, ¿ok? Entonces hay muchas áreas en las que se puede servir, ¿sí? Y de entre esos que están sirviendo, se empieza a ver gente que está más entregada, que tiene conocimiento de la palabra, etcétera, etcétera. Esos podrían calificar para diáconos. ¿En qué momento los pruebas? ¿Primero los nombras y después los pruebas, o primero los pruebas y después los nombras? Primero los pruebas y luego los pruebas. Claro, porque ya nombrado, pues a rajarse a su tierra te van a decir, no. Entonces, ¿en qué momento los pruebas? No nombrándolos, sino hablando de ellos en el nivel de colaborador, ¿ok? Y ahí te das cuenta, los ancianos se dan cuenta si tiene, como dirían allá en el pueblo, ¿verdad?, polones para gallo, ¿ok? Entonces, si es una persona que solamente está buscando el reconocimiento del puesto, se va a notar. Su servicio va a ser deficiente, va a ser condicionado. Yo sí le entro, pero esto no, nada más a esto. Ay, mijito, pues permíteme decirte que no puedes ser diácono, ¿ok? Sigue siendo colaborador, ándale, entretente con las sillas, ¿ok? Tiene que estar dispuesto a servir en lo que sea, ¿ok? Lo que se le delegue, porque imagínense si ese tipo de diáconos se vuelven ancianos, ¿qué va a hacer? Pues sí, yo nada más sirvo a los que son de mi equipo, ¿sí? A esos son solamente a los que edifico, a los que les doy ministerios, a los que disipulo en forma personal. Pues no, ¿verdad? Imagínense tener un líder así, la iglesia comienza a sufrir. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata? Las divisiones, ni más ni menos. Entonces, es necesario, porque la Biblia lo dice, que el que va a entrar a diácono tiene que ser probado primero y después se le asigna, ¿sí? Ejerza el diaconado si son irreprensibles, ¿ok? ¿En qué momento se es reprensible? ¿Reprensible? Yes. Que cuente con todas las normas, ¿no? Que nunca tenga un error. Es que eso, bueno, es que dice reprensible o irreprensible. Bueno, como lo quieras ver. O sea, irreprensible es que nunca tenga un error. No, porque está en la Biblia lo que tiene que hacer, ¿no? Algo le duele al pastor porque se... Es que nunca tenga un error, está fuera de la realidad. Sí. Somos humanos. Eso es lo que me dices. ¿Ok? Entonces, irreprensible no significa que nunca tenga un error. Todos nos podemos equivocar. Sí.
Reprensible sería cuando cometes los mismos errores o tienes áreas de debilidad que afectan a los demás, ¿ok? O que te afectan a ti mismo, pero está debilitando tu vida espiritual, ¿ok? Entonces, lo que se espera es que sea una persona madura o en el desarrollo de la madurez en un estado avanzado. Esto es, se puede equivocar, puede tener errores, ¿sí? Pero no son errores que tiran a la gente, que dividen la iglesia, que hacen que los de fuera hablen mal del evangelio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando un diácono o cuando un anciano se equivoca? Se le exhorta. Bueno, pero a lo mejor él solito se da cuenta que la regó. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Reconocer su error, pedir perdón y seguir adelante, ¿ok? Eso es lo que se espera. Pero en algunos grupos dicen, es que eres irreprensible. Al primer error te bajas, te vas a la banca y no vuelves a ejercer ni como diácono ni como anciano. ¿Cómo ven eso? ¿Ustedes creen que los miembros de la iglesia viven con esa misma vara? No, estoy seguro que no. ¿Y por qué al anciano se le tiene que exigir eso? Sí, tiene que tener madurez y tiene que tener un estado avanzado por sobre de la iglesia, pero no le podemos pedir perfección, porque, o sea, el mismo Pablo dice, no porque ya lo haya alcanzado, pero sigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Entonces, eso es real, está reconociendo su humanidad y su capacidad de equivocarse y sigue adelante, ¿ok? Esto es importante que lo mencionemos porque no podemos exigir perfección a ancianos y a diáconos. Lo que sí podemos exigir es madurez, pero si la iglesia los nombra sin la madurez, pues sorry, pero es problema de la iglesia, ¿ok? Entonces ya tiene dos chambas, estar batallando con un líder inmaduro y dos, promover la madurez en él, que no es un trabajo deseable, pues, de la iglesia. Esto pudiera aceptarse cuando la iglesia es chiquita, se acaba de formar y no falta el que diga, pues yo me aviento, total, pero así lo hacen, ¿no? Yo me aviento y el riesgo de que cometa errores pues es muy alto, ¿sí? Entonces ahí tiene que haber comprensión de parte de la iglesia. Ahora, la supervisión general incluye gobernar. Esto significa presidir, como dice en 1 Timoteo 5:17, y dirigir, como dice en Hebreos 13:17. Vamos a ver los textos, que ya los hemos leído en otras ocasiones, pero no está de más que lo volvamos a hacer en este caso. Vámonos a 1 Timoteo 5:17. Ándale, ahí está. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué es gobernar? Bueno, más bien, ¿qué es presidir? Porque gobernar es presidir y dirigir. ¿Pero qué es presidir? Porque dirige. No, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre presidir y dirigir? A ver, desde antes si puede, ¿no? Bueno, presidir es el hecho de estar, Por eso pregunto, porque todos tenemos la idea, pero no la tenemos clara. Presidir es estar al frente,
hacerse responsable del encargo que se le hizo. O sea, no es, pues yo reparto, ¿verdad? Sí, yo diluyo la responsabilidad que tengo. No, mijito. O sea, presidir es hacerte responsable del encargo. Entonces, eso es presidir. O sea, y ahorita vamos a ver con más calma en qué es. Y dirigir, vamos a ver qué dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Y dónde estuvo la dirección aquí? Porque ellos velan por vuestras almas. Pero pues explícalo, o sea... Sí, porque eso dice, pero... Es que a fin de cuentas, los que estamos en el liderazgo, el anciano que está en esa situación como pastor, es responsable directo con Dios del cuidado, de la alimentación, de la dirección de las ovejas, vamos a decirlo así. Ok, pero esa es su responsabilidad. ¿Dónde está la dirección? En la enseñanza, en el alimento, en el ejemplo. Le da sus croquetas a la gente. Hay que saberlo explicar un poquito mejor. Dice ahí, porque ellos velan por vuestras almas, tienen cuidado de tus almas. Dice, como quienes han de dar cuenta. ¿Qué cuenta voy a dar? De entregar una iglesia pura y sin mancha. ¿Ok? Entonces, la dirección está en enseñar, guiar, dar el ejemplo para que las ovejas lleguen a esa posición de blancura y sin mancha. ¿Ok? Allí está el concepto de la dirección. Entonces, por un lado es la responsabilidad y por otro lado es la dirección. Aquellos pastores o ancianos que solamente dicen lo que tienen que hacer, pero no dicen cómo, no se fundamentan en la palabra de Dios, no ponen el ejemplo, no se involucran en la ejecución. Ya dijimos que cómo se llamaban esos ancianos. Ancianos de escritorio. ¿Ok? La salud espiritual de las iglesias que tienen ese tipo de liderazgo no es sana, no funcionan bien. Su servicio para el Señor es deficiente. ¿Sí? Por un lado, cada miembro de la iglesia dará cuenta a Dios, pero por otro lado, ese anciano, dirigente, gobernante, también dará cuenta a Dios. Y ahí es donde se va a poner hoy, en el tribunal de Cristo. Lo bueno es que es personal, no es en público. Pero de todos modos, o sea, nos vamos a enterar, ¿verdad? Porque cuando Raúl entra ahí al tribunal de Cristo y sale con sus coronotas, y todos lo vamos a ver que sale con sus coronotas, y entre el hermano Ponciano y salga sin coronas, ¿qué nos vamos a imaginar? Pues que entregó puras cenizas, ¿verdad? O sea, no hubo nada por el que hubiera sido premiado. Bueno, así va a haber pastores y ancianos que van a entrar al tribunal de Cristo y van a salir todos ahumados por mucho éxito que hubieran tenido en la carne. ¿Ok? Dice, no como señor y dictador, pero sin embargo con control y autoridad. Vamos a ver qué dice 1 Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Ok? Entonces,
Cuando un anciano solo da instrucciones, está teniendo señoría. ¿Ok? El anciano tiene que poner el ejemplo, ¿sí? Y esto es tan sencillo, ¿sí? Como en los ágapes, ¿verdad? En los ágapes sí llega el momento de sentarnos a comer, ¿sí? Y el primero que se siente y le sirven es el pastor. ¿Está bien o está mal? Yo no lo calificaría como bien o mal, pero sí me haría dudar de el concepto que tiene el pastor acerca de sí mismo. O sea, sobre todo si es un pastor anciano de días, en donde dice, pues yo ya chambeé, yo ya hice lo que me correspondía, ahora me toca ser servido. Vale. Pues ahí hay algo que ya no está bien, ¿sí? ¿Qué se espera? Que los ancianos y los diáconos sean los primeros. Ya si la iglesia dice, no, pastor, usted siéntese, ahorita venimos a darle sus tamalitos. Eso ya es otra cosa, es diferente, ¿sí? A que sea el primero en sentarse y comenzar a comer antes que todos los demás. ¿Ok? Y después, Hebreos 3:17, que ya lo leímos. Ay, espérenme tantito. Anda lenta la computadora. Un oficial que preside, por ejemplo, no tiene ni aún que votar, excepto en el caso de un empate, pero sí tiene control sobre la agenda, la duración de las discusiones, a quién reconocer, etc. ¿Ok? No es que él, ¿sí?, tenga una secretaria, le delega a la secretaria se convierte automáticamente en la pastora ayudante, ¿no? Y entonces la que toma las decisiones de todo es la secretaria, ¿ok? A veces es una empleada, a veces es la esposa del pastor, y entonces la esposa del pastor empieza a tener un poder que no es el correcto en la iglesia. El pastor tiene que tener, ¿sí?, bajo su control y decisión todos los aspectos de la iglesia, no nada más los administrativos, no nada más los espirituales, no solamente los financieros, ¿sí?, sino todos. ¿Ok? ¿A qué te refieres cuando dice que votar, excepto en el caso del patrón? Vamos a suponer, ¿sí?, que es el gobierno múltiple. No. Es una iglesia con cualquier tipo de gobierno, pero hay dos ancianos, ¿sí? O sea, y se toman las decisiones, ¿cómo le llamaría? Se me va la palabra, consensadas, ¿ok? Pero hay un empate. O sea, uno dice una cosa y otro dice otra. ¿Cómo resolvemos eso? Sí, votando, pero nada más son dos. Entonces agarran, voten, pues va a haber empate. Se acuerda que el anciano gobernante tiene el voto de calidad. Y entonces, lo que diga el anciano gobernante, ¿ok? Así sería como se resolvería un empate, por decirlo, o sea, un no acuerdo consensado, ¿ok? Para no decir un desacuerdo, ¿ok? Porque es normal que alguien piense de una manera y otro piense de otra, o alguien diga esto es lo más importante y después esto y el otro lo haga al revés.
no estaba teniendo algo que dice, ni aún tiene que votar. Ya nada más decidir finalmente. Claro, claro, porque a final de cuentas es el anciano gobernante. ¿Ok? Ahora, es diferente con los diáconos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como están haciendo lo que se les delega, no toman decisiones. Los ancianos les dicen qué es lo más importante, cuáles son las prioridades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ellos no toman decisiones más que en el ámbito de su responsabilidad. ¿Ok? Vamos a poner el ejemplo, diáconos que se encargan de la limpieza. Pues el diácono que se encarga de la limpieza, pues él decide cómo reparte el trabajo entre los hermanos que apoyan, qué es lo que se hace primero, si lo hacen de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que si los baños, si el primero y la cocina después, o al revés. O sea, pues eso ya es dentro del ámbito de su responsabilidad, ¿sí? ¿Qué es de lo que se encarga el anciano? En ese caso específico, pero eso es muy general. En el caso específico de la limpieza, Dar los implementos, decir cuál es ¿no? La función de los ancianos es, primero, entrenar al diácono, ¿ok? Y entrenarlo para que él sepa que es su responsabilidad su equipo de trabajo. Supervisar que no tenga señorío sobre de los hermanos que le están apoyando, ¿sí? Supervisar que tenga los implementos, pero es liberar los recursos para que el diácono responsable los compre y los tenga a la mano, ¿ok? Pero él no va y los compra y se los da, ¿ok? Entonces, es responsabilidad del anciano el ver que el ministerio esté funcionando bien, que sea completo, no que lleguen las hermanas y les digan, oiga pastor, los baños están pero bien cochinos, hace como 20 días que no los lavan, imagínense. ¿De quién es culpa? Del diácono, pero también del anciano, porque no lo supervisó bien. O sea, se tiene que dar su vueltita antes de que comience el servicio, ¿sí? Ver que todo esté bien y dar las instrucciones necesarias en caso de que algo no esté bien, ¿ok? Lo mismo sucede con el sonido, lo mismo sucede con la iluminación, con todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Sobre todo en las campañas evangelísticas, que haya la literatura, que haya los hermanos suficientes, que se haya definido en dónde se va a predicar el evangelio, cómo, qué van a hacer con los que se ganen. Todo es responsabilidad del anciano. Los diáconos ejecutan. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Es de desear que este aspecto del ministerio de un anciano incluyera el don espiritual de gobernar. Ahí vamos a ver que lo que dice 1 Corintios 12:28. Que aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ese administran, ¿sí?, se está refiriendo al de presidir, y es una palabra distinta, ¿sí?, en el contexto, aunque es el mismo lema en griego que Hechos 27:11, y la diferencia ahorita la explicamos. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Te equivocaste de texto? No, el texto está bien. Lo que pasa es que la palabra que viene en 1 Corintios 12:28, que se traduce en la Reina Valera como administrar, es la misma palabra que se utiliza aquí como piloto o pilotar. Pilotear.
pilotar, ¿no? Porque piloteas cuando clavas un pilote, bueno, como sea, ¿ok? Pero las dos tienen el mismo sentido, que es dirigir para alcanzar una meta, ¿ok? Que es, a final de cuentas, lo que hace el liderazgo, ¿sí? Así que un anciano dirige, guía, gobierna, conduce a su rebaño piloteándolo hábilmente por las aguas traicioneras de este mundo. ¿Ok? Y tiene que estar abocado al 100% en ello. Por eso tampoco es sano cuando un anciano, ¿sí?, reparte su tiempo entre su familia, la iglesia, un trabajo secular y, como dirían las esposas, sus amigotes. ¿Ok? El trabajo del anciano es ser anciano. Ese es su oficio. Entonces, tiene que ejercerlo correctamente, porque no lo hace para las personas, lo hace para el Señor, lo hace en el nombre de Cristo. ¿Ok? El Señor Jesucristo tenía un trabajo secular. Antes de su ministerio, sí. Sí, pero cuando comenzó su ministerio público, estaba al 100% dedicado a reino de Dios. Antes sí, antes el Señor era jornalero, todos los días. Cuando no vendía sus sillitas y sus mesitas y sus banquitos, pues salía a buscar chamba para alimentar a su mamá y a todos sus hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía el Señor? La chamba que le dejó José al Señor. Al menos varones, 4. Y dice, y todas sus hermanas están entre nosotros. Uy, ¿cuántas hermanas eran? Al menos 3. Entonces él tenía que alimentar a una mamá, a 4 hermanos y 3 hermanas. 8 personas y él mismo. Pues el Señor tenía que trabajar fuerte. A lo mejor tenía 2 o 3 trabajos. ¿Por qué? Porque pues, no es lo mismo trabajar para ti mismo que trabajar para 8. ¿Ok? Entonces, pero una vez comenzó su ministerio público, les ha de haber dicho a sus hermanos: a ver, Jacobo, a ver, Judas, a ver, José, ahí les dejo la chamba, cuiden a su mamá. Y se fue a servir al Padre. ¿Ok? Lo mismo debe ocurrir con un pastor. Un pastor tiene que encargarse de el conocimiento de la palabra antes, de madurar antes, de establecer la estabilidad financiera antes y después dedicarse al ministerio. No puede estar revolviendo las cosas porque lo van a distraer. Ahora, yo también no soy dogmático aquí. ¿Por qué? Porque sobre todo en estas épocas a los que nos tocó vivir la hiperinflación, bueno, no fue hiperinflación, pero fue una inflación muy fuerte por allá de los 80s, en que había meses en que había 150% de inflación en un mes. Yo me acuerdo, a mí me aumentaban el sueldo cada 3 meses. ¿Ustedes creen que ahora van a aumentar el sueldo cada 3 meses? No, ahora van a correr a la gente. O sea, es una presión muy fuerte para un pastor el estar viendo por su familia. Y entonces
va a dedicarse a corretear la chuleta para ver por su familia. No puede sustentarse como anciano único en la iglesia. Necesita ayuda. Necesita delegar para poder cumplir con el Señor las funciones de la iglesia. A lo mejor, al menos de manera temporal, pero no puede seguir haciéndolo solo. 2. La supervisión general también incluye preservar la verdad. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 1:9. Tito 1:9. No se han dormido, qué bueno. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del anciano? Preservar la doctrina tal como ha sido enseñada. ¿Por quién? ¿Por su maestro? ¿En el instituto? ¿El que les compartió estudios? Señor. Como viene en la Biblia. ¿Ok? Y aquí estamos hablando de alguien que ha estudiado la Biblia, ha hecho la exégesis correcta de la palabra y la aplica correctamente de acuerdo a la enseñanza, principios y patrones que existen en la Biblia. Es su responsabilidad. Esto significa tanto la proclamación y la explicación positivas de la doctrina como su defensa contra la enseñanza falsa. Entonces, fíjense, es enseñarla y explicarla. Dice explicación positiva. ¿Por qué dirá eso? Y aquí les voy a poner un ejemplo, a lo mejor así muy básico, pero es entendible. ¿Cómo es mejor? Sí. Compartir el evangelio diciendo: te vas a ir al infierno, a decirles: Dios te ama y no quiere que te vayas al infierno. Dios te ama. Ok, entonces la explicación positiva es la segunda parte, digo, el segundo ejemplo. Ok, lo mismo sucede con todas las enseñanzas de la Biblia. Tenemos que explicarlo de manera positiva, porque cuando nosotros lo explicamos en no debes, no toques, no hagas, no digas, ¿a qué estamos apelando? A prohibición. Pero estamos apelando a que la carne diga: ah, no, sí digo, sí hago, sí toco. Reacciona la persona. Debe de edificar. Claro, o sea, tiene que ser el motivo de querer hacerlo, ¿ok? Y no de manera negativa, que sea pues por obligación o por miedo, ¿ok? Entonces, el anciano tiene que hacerlo de una manera positiva, ¿sí? Y no solamente eso, sino la defensa contra la enseñanza falsa, ¿sí? Alguien nos da un ejemplo en un curso al que fuimos, de que pues la iglesia comenzó a crecer y entonces decidieron traer un líder de jóvenes y pues pidieron consejo, ¿verdad? Es decir: oye, necesito un líder de jóvenes, o sea, recomiéndame alguno. Y sí, les mandaron un líder de jóvenes. Y todo aparentemente iba bien, hasta que este varón que nos platicaba, un día dice que llegó a la iglesia y estaba la reunión juvenil y decidió irse a asomar a ver qué estaban enseñando. Y oyó que el líder de los jóvenes estaba enseñando de que en el Señor Jesucristo, ¿sí?, había mal o diablo, y había
bien o divinidad. Pero que realmente lo que sucedía es que prevalecía el bien y la divinidad a la maldad o diablo. Acá el pastor hizo lo mismo hizo la persona que dijo, ¿qué está enseñando este tipo? Eso que está enseñando no viene en la Biblia, no es cierto, es una vil mentira. Bueno, pues eso estaba enseñando a los jóvenes, ¿ok? Si él no hubiese tenido la madurez del estudio de la Biblia y personal, ni cuenta se hubiera dado. ¿Y qué iba a suceder? Que esos jóvenes estaban creciendo mal. ¿Sí? O sea, ya no nos dijo cuántas otras doctrinas eran de la pura inventiva de este varón. O sea, ¿qué es lo que hicieron? ¿Sabes qué? Regrésate a tu iglesia, aquí ya no hay lugar para ti. Y fue algo muy positivo hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quién sabe cuáles serían los motivos de este muchacho. Por esto es que los ancianos deben de ser aptos para enseñar. Y eso viene ahí en 1 Timoteo 3:12, lo dice bien claramente. Apto para enseñar. ¿De quién podemos decir que es apto para enseñar? Porque cualquiera puede enseñar. Yo estoy convencido de eso. Cualquiera puede enseñar. Pero una cosa es que enseñe bien y otra cosa es que enseñe mal. Y esto lo vemos mucho en la escuela secular, ¿verdad? Yo me acuerdo en la Facultad de Ingeniería, eran ingenieros que se ve que tenían un conocimiento y dominio del tema, pero eran una papa para enseñar. Yo tenía un maestro de mecánica dinámica, física, sí, mecánica dinámica, que lo que él hacía es que se recargaba así en la pared, subía su piecito en la pared y se cruzaba de brazos. A ver, pásale tú, a ver, escribe allá. Pon esto, pon el otro. Y eso hacía toda la clase. ¿Ese ingeniero era apto para enseñar? No. De la misma manera hay ancianos o pastores que no pueden enseñar. Se nota que están batallando con el tema. Se nota que no trabajaron en buscar ejemplos que hicieran más claro el tema. O sea, una persona apta para enseñar es aquel que reduce los conceptos difíciles a ejemplos fáciles, ¿sí? En donde cualquiera lo puede entender, ¿sí? De eso se trata la aptitud para enseñar. Y esto es allí donde batallan algunos pastores. Tienen el conocimiento de la palabra, pero no pueden enseñarla. Son una nulidad en la predicación, son una nulidad en los estudios a la iglesia, ¿sí? ¿Puede mantenerse como pastor? Yo creo que no. Y esta es mi convicción personal. Yo creo que no. Sí. El pastor debe tener la capacidad de que cuando al final del servicio se acerque doña Chonita y le diga: oiga, pastor, yo no entendí esto de su mensaje. Tiene que bajarse al nivel de doña Chonita, ponerle un ejemplo de la vida diaria de doña Chonita para que doña Chonita entienda el concepto que se enseñó en el mensaje. Si no puede hacerlo, no es apto para enseñar.
Así de fácil. ¿Ok? Por cierto, nadie debe ser escogido para anciano a no ser que conozca bien las doctrinas de nuestra fe y sea capaz de explicarlas y defenderlas correctamente. Por eso es que en otra parte de la Escritura dice, no un neófito. Esto es, no un nuevo en la fe que todavía esté aprendiendo la palabra. No significa que tampoco que el pastor tiene que tener el conocimiento y dominio de toda la teología que viene en la Escritura. No, ese es el otro extremo, ¿ok? Pero tiene que tener la capacidad y madurez de decir, aguántenme, lo investigo y después yo se los enseño. Madurez y humildad de reconocer que no conoce todo, pero al menos las doctrinas básicas sí las tiene que conocer. ¿Cuáles son las doctrinas básicas? La primera observación. Esa es una. La doctrina de la salvación. ¿Otra? Las escrituras que son las inspiradas. Ok, la doctrina de la palabra de Dios, ok. La fe, ¿no? Sí, porque, aunque es, sí, está bien, Raúl, la de la fe. Ajá. ¿Qué les parece santidad? El amor. El amor, el verdadero amor. El verdadero amor, Y ahí empezamos, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí ya tendremos que entrar a lo que se conoce como teología sistemática, ¿sí? En donde se dividen todos los temas de la doctrina en temas específicos y empezarnos a ahondar en ellos. Como ahorita que estamos viendo lo que es eclesiología y antes vimos lo que era cristología. O sea, el pastor tiene que tener el dominio de estos temas. También la doctrina del Dios Padre, la doctrina de los ángeles, de los demonios, o sea, del pecado, de la santidad, o sea, todo eso sí lo tiene que dominar el pastor. Al menos, ¿sí? Al menos, fíjense cómo digo, en el nivel básico. Pero tiene que ir profundizando más y más en las doctrinas, ¿ok? Y yo creo que ahí los vamos a dejar, ¿ok? Porque ya casi es hora. Lo que pasa es que hoy empezamos tarde. ¿Okay? Muy bien. ¿Dudas? ¿Quejas? ¿No hay? Ok, pues vamos a orar para terminar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias porque podemos platicar abiertamente acerca de estos temas. Gracias porque tu palabra nos enseña cómo es que debe ser el liderazgo y cómo es que tú das la capacidad para aquellos a quienes tú das como un don para la iglesia y los capacitas de una manera especial. Señor, guíanos a tener cuidado de los ancianos, del liderazgo, para tener una iglesia sana en todo aspecto. Te agradecemos este tiempo, pedimos, Señor, de tu bendición para lo que resta del servicio. Bendice la clase de los niños, bendice las alabanzas y el mensaje que nos ha de compartir el pastor. Gracias te damos y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días.